La sección de Hispánica de la Facultad de Filología de Sevilla es conocida, entre otras razones, por mantener un importante foco de docencia e investigación en historia de la lengua española. Una de sus profesoras, Lola Pons Rodríguez, te explica en este vídeo didáctico cómo manejar algunos recursos en línea para el estudio del español antiguo. Distintas asignaturas del grado en Filología Hispánica y de los másteres de esta facultad ofrecen un acercamiento al pasado de nuestra lengua. En segundo de grado, los alumnos estudian los sonidos del español en la materia cuatrimestral Gramática Histórica del Español. En tercero de grado, se ofrecen las asignaturas Historia del Español 1 e Historia del Español 2, que tratan sobre la evolución lingüística de los pueblos que han pasado por la península ibérica, así como de los rasgos morfosintácticos, léxicos y discursivos del español. Y además hay una optativa de análisis filológico de textos hispánicos y varias materias de historia de la lengua en másteres superiores de especialización. En la mayoría de los estudios de humanidades, bien en los antiguos estudios de filosofía y letras o en los actuales de filología, lengua y cultura hispánica, se incluyen asignaturas de historia de la lengua. En el caso de Sevilla se han dado varias circunstancias que han ayudado a que esa presencia sea más prominente que en otros centros de estudio. Por una parte está la propia materialidad que se localiza en el conjunto de archivos de Sevilla y particularmente en el singular acervo documental de nuestro archivo de India. Allí se concentra un amplio conjunto de legajos con los que estudiar la evolución del español hasta hoy. Además de eso, han ejercido y ejercen en nuestra universidad profesores que son especialistas internacionales en el ámbito de la historia de la lengua. La enseñanza de esta materia se hace combinando diversas técnicas docentes, pero tiene siempre un enfoque práctico, pues el objetivo que se trata de conseguir es que el alumno pueda explicar los fenómenos lingüísticos, gráficos, fónicos, gramaticales y léxicos que hay en los textos españoles de etapas pasadas. En efecto, nuestras clases suelen combinar la exposición de datos, el análisis de teorías sobre el desarrollo de fenómenos o la combinación de la materia lingüística con la historia. Pero al mismo tiempo, las clases de lingüística histórica son, o al menos deben ser, clases prácticas donde se analicen textos, evoluciones de palabras desde el latín al castellano, fenómenos de variación. Hay materias de lingüística histórica que permiten dedicarse exclusivamente al análisis filológico de textos. En otras es necesario combinar teoría y práctica. En el propio examen de la asignatura suele haber dos partes distintas, la de exposición teórica y la de práctica, o sea, con un texto, una palabra. Mi experiencia como docente es que nunca hay suficiente tiempo para tratar de la práctica tanto como los alumnos y los profesores querríamos. Hay distintas publicaciones que ofrecen materiales para consolidar la parte práctica de estas asignaturas. Y también bastantes recursos digitales que están en libre acceso en la red y que son útiles para conocer más de la lengua española de otro tiempo. En estos minutos vamos a bucear en algunas páginas que pueden ser muy útiles para los interesados en saber más de la cultura y de las letras españolas desde sus orígenes hasta hoy. Sería como tratar de poner los límites a un río, ya que este ámbito de las humanidades digitales está creciendo mucho y hay una gran diversidad de productos digitales que sirven bien como herramientas metodológicas o bien ofreciendo directamente contenido. Pero pensando en quienes estudian o hacen trabajos de investigación relacionados con textos antiguos del español, hay algunos recursos a los que se podría prestar atención. Son de estos tres tipos. Por un lado, los bancos de datos, de donde se pueden extraer ejemplos antiguos de uso de una palabra.
Por otro lado, los portales, donde acceder a fuentes originales antiguas de forma digital. Y por último, los recursos más interactivos que están dedicados a la historia de la lengua y que permiten cierta interacción con el usuario, del tipo bitácoras, blogs, etc. En las bases de datos se vuelcan textos antiguos del español que nos ofrecen, de forma rápida, los ejemplos de una determinada forma. Esto nos permite movernos con un volumen de ejemplos muy amplio. No obstante, los llamados corpus lingüísticos pueden presentar algunas complicaciones añadidas y posibilidades de error que también hay que tener en cuenta. Una de las más utilizadas en el momento actual es la base de datos CORDE creada por la Real Academia Española. En CORDE se han volcado textos desde los orígenes del español hasta el año 1975. De esa fecha en adelante puede consultarse CREA, corpus de referencia del español actual, también disponible en esta misma página. Para encontrar ejemplos históricos del uso de una palabra, una vez en la pantalla de la consulta, se puede introducir una palabra o una cadena de palabras. Por ejemplo, en este caso hemos introducido como término de búsqueda una cadena de palabras. No hemos restringido la cronología ni la procedencia de los ejemplos. Para poder visualizarlos hay varias opciones: filtrado, concordancia. Una de ellas puede ser recuperar los párrafos ordenados por año, resumidos, con menos contexto, o normal, sin resumir. Tengamos en cuenta que este corpus está sin lematizar, así que debemos imaginar todas las formas gráficas de una palabra en español antiguo. Y también tengamos cuidado, porque el corpus no está compensado cronológicamente ni recoge todos los textos del español. Con todo, es una aproximación muy útil. Sobre todo hay que observar desde un punto de vista filológico los ejemplos extraídos, ya que no siempre resultan fiables. Si el texto que se ha volcado en la base de datos ha sido tomado de una edición donde el editor ha modernizado la lengua, no podemos considerarlo representativo. Por ejemplo, si un editor ha cambiado la forma visitar por visitar para hacer el texto más legible al público actual y luego esa edición se vuelca en la base de datos, se nos estará hurtando un ejemplo muy representativo de trueque de sibilante. Por eso, los ejemplos que más llamativos o más convincentes nos resulten para ilustrar un dato, conviene que los comprobemos en la edición de donde han sido extraídos. También podemos realizar búsquedas de un término o de una cadena de palabras en un autor o una obra, pero debemos introducir el nombre tal como este ha sido registrado en CORDE en la nómina de autores y obras. En general no lo son. Por eso, si las usamos, debemos indicar en qué fecha hicimos las consultas. Las bases de datos son mayoritariamente abiertas, es decir, se incorporan a ellas textos nuevos de manera periódica. Por eso, la búsqueda que realizamos un día puede no ser la misma unos meses más tarde. Además, en el momento actual se están creando y desarrollando corpus de forma creciente. La propia Academia, junto con CORDE, ofrece el corpus del nuevo Diccionario Histórico del Español, en el que también podemos desarrollar búsquedas, que en este caso sí pueden ser por lema. Es decir, si buscamos la palabra ortografía, buscará ejemplos de uso de esta voz en que se haya escrito de la forma que sea esta palabra, con PH o con F. Otra base de datos muy conocida es el Corpus del Español, puesto en línea por el profesor Mark Davis. Se encuentra en la página www.corpusdelespanol.org y en él se han volcado textos del siglo XIII al siglo XX. Igualmente es recomendable el Corpus de Biblia Medieval dirigido por el profesor de la Universidad de las Islas Baleares, Andrés Enrique. Nuevos corpus se están creando en estos momentos y es pronto para ver cómo van a funcionar, pero yo animo a que buceemos por la red y hagamos uso de estas herramientas digitales. Es decir, si buscas ejemplos con que ilustrar tu trabajo de historia de la lengua
o quieres profundizar sobre cómo empleaba una palabra un autor o una época determinados, tienes una vía de acceso a toda la cadena de textos escritos en español de ayer a hoy. El proyecto de la Biblioteca Digital Hispánica, que se desarrolla desde la Biblioteca Nacional en Madrid, es el de mayor envergadura en España en cuanto a la digitalización de fondos. Incorpora más de 130.000 títulos que se pueden consultar desde casa, gratuitamente y sin registro previo. Es una aventura realmente buscar y recorrer en tu pantalla todos los documentos digitalizados, no solo impresos y manuscritos, sino también dibujos, grabados, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras e incluso prensa histórica en la sección de la Hemeroteca Digital Hispánica. Además de las mencionadas, recomiendo vivamente no perderse otras colecciones digitales muy localizadas. La primera es el Tesoro Lexicográfico del Español, donde se pueden ver los diccionarios antiguos de la Real Academia Española, desde el Diccionario de Autoridades y también diccionarios anteriores como el de Nebrija o Alfonso de Palencia. El último diccionario incluido es el de 1992 de la Real Academia Española. Los podemos consultar en la página web de la institución, www.rae.es, en la indicación Real Academia Española y Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. Buscaremos una palabra concreta para ver cómo ha evolucionado su significado, su información gramatical o cualquier otra cuestión de interés. La segunda es la web del Ministerio de Cultura PARES, siglas de Portal de Archivos Españoles. Es un proyecto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que difunde el patrimonio histórico documental español conservado en su red de centros. El Archivo de Indias, el de la Corona de Aragón o el de Simancas, entre otros, ofrecen una parte de sus fondos digitalizados en abierto y de forma gratuita. Se puede introducir el término de búsqueda que nos interesa, limitar la búsqueda a las colecciones digitales y a continuación descargarnos el documento y a partir de ahí imprimirlo, agrandarlo. También es interesante la web de la red Carta, que está creciendo mucho y ofrece una parte de los documentos que están adheridos a este grupo, en el que se ofrecen textos con un modelo de transcripción única, todos textos hispánicos de uno y otro lado del Atlántico. Por último, resulta muy pertinente las salas o antologías que dentro de ese inmenso bosque que es Google Books seleccionan aquellos textos que tienen interés para la lingüística histórica y los ofrecen digitalizados. Distintos profesores universitarios han creado blogs y herramientas virtuales que son aliados para la docencia y la investigación en historia de la lengua. El blog No Solo de Yo se creó en noviembre de 2009 y desde entonces publico en él al menos una entrada semanal relacionada con la historia de la lengua española, normalmente vinculando alguna noticia o efeméride del momento con un aspecto de la historia gráfica, morfosintáctica, léxica o textual de nuestro idioma. La idea del blog es divulgar y hacer accesible el conocimiento sobre el pasado de la lengua que hablamos. Permite comentarios por los lectores e incorpora una pestaña con el título Hablamos, donde se me pueden enviar consultas lingüísticas que trato de resolver. Lo que empezó siendo un blog de clase hoy es más que un blog. Es también un canal de Twitter donde se tuitea sobre historia de la lengua y paisaje lingüístico y un canal de YouTube donde subo vídeos propios relacionados con esta materia. Hay muchísimos y yo no los controlo todos.
Puedo mencionar algunos blogs que sigo, como el de Intrahistoriografía, dedicado a historiografía lingüística del español, el blog Morflog de Elena Zofra, dedicado a historia de la lengua, o el blog Se me va de la lengua de Carlota de Benito, dedicado también a cuestiones de lingüística. Pasas muchas horas delante del ordenador y a lo mejor no sabes sacarle el máximo provecho a ese tiempo para las asignaturas de filología o historia que cursas. En este vídeo te hemos mostrado algunos de los recursos que te pueden ser de utilidad. Es necesario cambiar de esquemas y asumir que la travesía para leer y saber cómo era la lengua del pasado no solo se hace en barcos de papel.